Let's La Revolución Mexicana se erige como uno de los eventos más cruciales y transformadores de la historia latinoamericana, representando una profunda lucha por la justicia social, la reforma política y la identidad nacional, arraigada en profundos problemas de desigualdad y autoritarismo. La revolución fue impulsada por una compleja interacción de dificultades económicas, corrupción política y agitación social. Este reportaje explora los orígenes de la revolución, las figuras y eventos clave que definieron su trayectoria. Este proceso no solo derrocó un régimen opresivo, sino que también redefinió los cimientos de la nación, sentando las bases para el México contemporáneo. Los orígenes y las causas de la Revolución Mexicana se remontan a la profunda desigualdad social y a los problemas de distribución de la tierra que asolaron el país durante mucho tiempo. A finales del siglo XIX y principios del XX, la propiedad de la tierra se concentró en manos de unas pocas élites adineradas, dejando a la gran mayoría de los campesinos y las comunidades indígenas sin tierras y empobrecidos. El sistema de haciendas ejemplificó esta disparidad, ya que los latifundios explotaban al campesino mediante condiciones laborales opresivas. La corrupción política y el autoritarismo del presidente Porfirio Díaz exacerbaron más estas tensiones. El régimen de Díaz, a menudo llamado porfiriato, priorizó el crecimiento económico y la inversión extranjera a expensas del bienestar social, reprimiendo la residencia mediante medidas represivas y fraude electoral. La disparidad económica era profunda. Mientras los inversionistas extranjeros y la élite mexicana amasaban riqueza, las clases rurales y trabajadoras sufrían pobreza, explotación y marginación. El control del Díaz sobre el poder, que se prolongó por más de 30 años, sofocó toda posibilidad de cambio democrático, exacerbando el descontento popular. La falta de acceso a la educación y a servicios básicos para la mayoría de la población rural y urbana agudizó el sentimiento de injusticia. La frustración de estos grupos oprimidos, alimentada por la falta de vías políticas para el cambio, creó un terreno fértil para las ideas revolucionarias y el malestar, que culminó en un deseo colectivo de derrocar el statu quo y establecer una sociedad más equitativa. Los acontecimientos y figuras clave de la revolución resaltan la naturaleza dinámica y multifacética de esta convulsión histórica. La revolución estalló oficialmente en 1910, cuando Francisco Madero, un político reformista, desafió el prolongado gobierno de Díaz, exigiendo elecciones democráticas y justicia social. El llamado de Madero resonó en un amplio espectro de la sociedad, lo que provocó protestas generalizadas y, finalmente, el derrocamiento de Díaz en 1911. El Plan de San Luis Potosí, proclamado por Madero, fue el documento que marcó el inicio formal del levantamiento, llamando a los mexicanos a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, la revolución pronto se dividió en varias facciones lideradas por líderes influyentes como Emiliano Zapata y Pancho Villa. Zapata, defensor de la reforma agraria y los derechos agrarios, formuló su famoso lema "Tierra y Libertad", luchando por la redistribución de la tierra a los campesinos. Villa, un carismático líder guerrillero del norte de México, comandó una fuerza formidable que desafió a la autoridad central y luchó por los derechos de las comunidades. Batallas importantes como la batalla de Celaya en 1915, donde las fuerzas revolucionarias se enfrentaron al poder combinado de las tropas gubernamentales, marcaron momentos cruciales en la lucha. La figura de Venustiano Carranza emergió como un líder constitucionalista que buscaba restaurar el orden y establecer un gobierno central, lo que lo puso en conflicto con las facciones de Villa y Zapata. El punto de inflexión de la revolución fue la adopción de la Constitución de 1917, que consagró ideales revolucionarios como la redistribución de la tierra, los derechos de los trabajadores y la justicia social, sentando las bases para las reformas políticas y sociales de México. La Revolución Mexicana provocó una profunda transformación en la sociedad y la cultura de México. En el ámbito social, la revolución buscó corregir la desigualdad que existía, especialmente en la tenencia de la tierra. Las reformas agrarias fueron fundamentales. Redistribuyeron las tierras de los grandes hacendados a los campesinos a través de los ejidos, que son propiedades comunales. Estas medidas no solo buscaban la justicia social, sino también el desarrollo del campo y el empoderamiento de la población rural. La revolución también desafió los roles de género tradicionales. Las mujeres jugaron un papel activo y vital, participando en las batallas, organizando protestas y sirviendo como espías, enfermeras y cocineras. Las soldaderas, como se les conocía, se convirtieron en un símbolo de la resistencia
y el compromiso con la causa revolucionaria. Figuras como Adelita inspiraron un movimiento que contribuyeron a una mayor conciencia sobre la necesidad de los derechos de la mujer. En el plano cultural, la revolución impulsó un renacimiento artístico y de la identidad nacional. Artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo crearon obras que reflejaban los ideales revolucionarios y celebraban la herencia indígena de México. En conclusión, la Revolución Mexicana fue un movimiento complejo y transformador impulsado por profundas desigualdades sociales, corrupción política y explotación económica. Sus orígenes se remontan al descontento generalizado de los grupos marginados que buscaban justicia y reforma agraria, lo que culminó en una serie de eventos cruciales y líderes influyentes que moldearon el destino de México. El legado de la revolución se extiende más allá del cambio político, impulsando reformas sociales, la participación de género y un renovado sentido de identidad mexicana arraigado en el orgullo cultural y la justicia social. Como un hilo en la historia mexicana, la revolución no solo desafió el antiguo régimen, sino que también sentó las bases de una nación más inclusiva y con mayor conciencia social, cuya influencia sigue vigente. A pesar de las luchas internas y los desafíos que siguieron a su fin oficial, la Revolución Mexicana se consolidó como el evento fundacional del siglo XX en México, marcando el inicio de un cambio hacia la modernización y la búsqueda de una sociedad más justa para todos sus ciudadanos. Ryan Litzel. El populismo se rige como uno de los fenómenos políticos más recurrentes y debatidos en la historia de Latinoamérica, representando una forma de liderazgo y de gobierno caracterizada por un fuerte vínculo directo entre un líder carismático y las masas populares. Arraigado en profundas desigualdades sociales y económicas, el populismo fue impulsado por la promesa de justicia, soberanía y un orden social más equitativo. Este reportaje explora los orígenes del populismo en la región, las figuras y eventos clave que definen su trayectoria y los perdurables cambios sociales y políticos que generó. A través del análisis de estos elementos, obtendremos una comprensión integral de cómo el populismo ha moldeado el panorama político latinoamericano, dejando un legado que sigue vigente y polarizando a las sociedades hasta el día de hoy. Más que una simple ideología, el populismo se convirtió en una estrategia política y un estilo de gobierno que capitaliza el descontento popular, redefiniendo la relación entre el Estado y los ciudadanos. Los orígenes del populismo en Latinoamérica se ubican en la crisis económica y el quiebre del orden oligárquico de las primeras décadas del siglo XX. La Gran Depresión de 1929 afectó gravemente a la región, dependiente de la exportación de materias primas, provocando desempleo y pobreza y descontento social. La industrialización incipiente y la migración interna generaron una nueva clase trabajadora y votante, que se sentía marginada por los sistemas políticos dominados por las élites terratenientes y comerciales. En este escenario surgieron líderes populistas que, a diferencia de los partidos tradicionales, se dirigían directamente al pueblo, señalando a las élites como enemigas. Su discurso, cargado de emotividad, prometía redistribución de la riqueza, ampliación de derechos sociales y defensa de la soberanía nacional. El populismo se fortaleció con la frustración de las masas, ofreciendo respuestas rápidas a problemas complejos, canalizando el descontento de los sectores excluidos que carecían de mecanismos democráticos efectivos de participación. Las figuras y eventos clave del populismo latinoamericano resaltan la naturaleza diversa y a menudo contradictoria de este fenómeno. Entre los líderes más representativos se encuentra Juan Domingo Perón en Argentina, quien se ganó el apoyo de los trabajadores y los sectores marginados a través de políticas de bienestar social, sindicalización masiva y un discurso nacionalista que desafiaba a las potencias extranjeras. Su gobierno, a menudo visto como un modelo de populismo, se basó en el carisma, el control del Estado y una movilización masiva de las bases. En Brasil, Getúlio Vargas implementó un programa similar de industrialización nacional y derechos laborables, consolidando un liderazgo autoritario pero con un fuerte apoyo popular. Su lema de trabajo y seguridad social resonó en una sociedad que clamaba por protección. En México, el gobierno de Lázaro Cárdenas es a menudo citado como un ejemplo de populismo de izquierda. Su expropiación petrolera de 1938 y su programa de reforma agraria lo consagraron como un líder que se atrevía a desafiar los intereses extranjeros en favor de la soberanía nacional y la justicia social para los campesinos. Más recientemente, líderes como Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia continuaron esa tradición prometiendo la revolución para los más pobres y marginados. Chávez utilizó los ingresos del petróleo para financiar programas sociales a gran escala, mientras que Morales lideró un movimiento indígena que buscaba empoderar a los pueblos originarios.
Estos líderes utilizaron eventos masivos, discursos televisados y la creación de un culto a la personalidad para mantener una conexión directa y emocional con sus seguidores, saltándose las instituciones tradicionales y a menudo debilitándolas. Los cambios sociales y políticos generados por el populismo transformaron profundamente la sociedad y la política de la región. En el ámbito social, los gobiernos populistas implementaron programas de redistribución de la riqueza, que en muchos casos redujeron la pobreza y la desigualdad a corto y mediano plazo. La expansión de la salud pública, la educación y los sistemas de seguridad local y social empoderó a las clases populares, dándoles un sentido de ciudadanía y pertenencia que antes no tenían. El populismo también movilizó a sectores que históricamente habían estado excluidos, como la clase trabajadora, los campesinos y los pueblos indígenas, permitiéndoles participar activamente en la vida política. Sin embargo, esos cambios a menudo vinieron acompañados de una erosión de las instituciones democráticas, la concentración del poder en manos del líder, la cooptación del poder judicial y el debilitamiento de la prensa y los partidos de oposición se convirtieron en características comunes del populismo. La retórica de nosotros contra ellos popularizó a las sociedades, creando divisiones profundas entre los seguidores del líder y los críticos. Económicamente, la dependencia de los precios de las materias primas y las políticas fiscales insostenibles a menudo llevaron a crisis económicas a largo plazo, con alta inflación y recesiones. El populismo, en su búsqueda de un apoyo masivo, a veces sacrificó la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal. En conclusión, el populismo latinoamericano es un fenómeno político complejo, nacido del descontento social y de la búsqueda de una nueva identidad nacional. Sus raíces se encuentran en las crisis económicas y en la exclusión de las masas, de donde emergieron líderes carismáticos que marcaron el rumbo de la región. Su legado incluyó la movilización popular y un renovado sentido de pertenencia, pero también trajo consigo fragilidad institucional, polarización e inestabilidad económica. Como hito histórico, el populismo no solo desafió a las élites tradicionales, sino que también consolidó un estilo de gobierno. Con sus virtudes y defectos, sigue siendo una fuerza influyente y controvertida en la política latinoamericana contemporánea. Ryan Litzel. El peronismo constituye uno de los movimientos políticos más influyentes de la historia argentina, marcado por su capacidad de transformación social, política y cultural. Nació en un contexto de fuertes tensiones económicas y desigualdad social en la primera mitad del siglo XX, bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón, quien propuso la tercera posición como alternativa al capitalismo y al socialismo. Más que una ideología, el peronismo se consolidó como un sentimiento popular y una fuerza movilizadora que unió al Estado con la clase trabajadora. Enfrentando a las élites tradicionales, su trayectoria estuvo definida por figuras y acontecimientos claves que impulsaron reformas profundas, especialmente en los derechos laborales y en la inclusión social. El legado del peronismo, aún presente en la identidad nacional, marcó un antes y un después en la política y en la vida social argentina, configurando un movimiento que sigue siendo referencia en el país. Los orígenes del peronismo se remontan a la crisis económica y social que asoló a Argentina durante la década de 1930, conocida como la década infame. En este periodo, el país experimentó una gran desigualdad, con una oligarquía terrateniente que controlaba la mayor parte de la riqueza, mientras que la creciente clase obrera y las masas rurales vivían en la pobreza y la marginalidad. La falta de derechos laborales y la explotación eran rampantes. El descontento social crecía de manera exponencial. La industrialización incipiente, impulsada en parte por la Segunda Guerra Mundial y la migración masiva del campo a las ciudades, generaron una nueva clase de trabajadores urbanos, los llamados cabecitas negras por sus detractores, que carecían de representación política y social. En este contexto, la efervescencia social, la figura de Juan Domingo Perón, entonces con un joven coronel, emergió en el panorama político. Su rol como secretario fue crucial. Desde esa posición implementó una serie de políticas que protegían a los trabajadores, como la creación de estatutos laborales, vacaciones, pagas, jubilaciones y la regulación de salarios. Estas medidas, que contrastaban fuertemente con la indiferencia del gobierno anterior, le granjearon un apoyo masivo y genuino, cimentando las bases de lo que se convertiría en un movimiento popular. El peronismo nació de la necesidad de una voz para los que no la tenían, un deseo colectivo de derrocar el status quo y establecer una sociedad más justa y equitativa.
Las figuras y eventos claves del peronismo resaltan la naturaleza dinámica y a menudo paralizada de este movimiento histórico. El peronismo se consolidó con la victoria electoral de Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales de 1946. Su primer gobierno se caracterizó por una ambiciosa política de nacionalizaciones de servicios públicos estratégicos, fomento de la industria nacional y un fuerte enfoque en la justicia social. La doctrina peronista basada en el justicialismo se erigió sobre los tres pilares: justicia social, independencia económica y soberanía política. Sin embargo, su figura más carismática y crucial fue la de su esposa, Eva Duarte de Perón, conocida afectuosamente como Evita. Desde su rol como primera dama, Evita se convirtió en el puente entre el líder y las masas, analizando sus demandas y aspiraciones a través de la Fundación Eva Perón. Impulsó obras sociales a gran escala, construyó hospitales, escuelas, hogares de ancianos y lugares para niños y distribuyó ayuda a los más desfavorecidos. El apoyo incondicional a la clase trabajadora y a los descamisados la convirtió en un ícono de la justicia social y la lucha contra la desigualdad, generando una devoción popular que trascendió a la política. Eventos significativos como el 17 de octubre de 1945, cuando una movilización masiva de trabajadores exigió la liberación de Perón tras su encarcelamiento, marcaron el nacimiento del movimiento peronista como una fuerza política imparable, demostrando el poder de la lealtad de la clase obrera. La Constitución de 1949, impulsada por Perón, incorporó los derechos sociales y laborales, consolidando legalmente los avances del movimiento y estableciendo un nuevo contrato social para el país. A pesar de los logros, creciente oposición política y el conflicto con la Iglesia Católica llevaron a un golpe de Estado en 1955 que derrocó a Perón, lo que marcó el inicio de un largo periodo de proscripción del peronismo, lo que no hizo más que fortalecer la lealtad y el mito en torno a sus líderes. Los cambios sociales y culturales del peronismo transformaron profundamente la identidad argentina. En el plano social, elevó la calidad de vida de la clase obrera mediante derechos laborales, convenios colectivos y un sistema de bienestar, otorgando inclusión a sectores antes marginados. Por primera vez, los trabajadores se reconocieron como parte activa de la nación. El movimiento también impulsó la emancipación de la mujer, otorgándoles el derecho al voto en 1947, una conquista liderada por Eva Perón, cuyo activismo inspiró la participación femenina en la política y en la vida pública. En lo cultural, el peronismo fortaleció el nacionalismo y el orgullo popular, promoviendo el deporte, la música, el cine y el teatro argentinos. Además, la revalorización de las tradiciones frente a la cultura elitista previo. La figura de Perón y Evita se convirtieron en un símbolo de esperanza y quedó plasmada en expresiones artísticas y populares, con sus banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política. El peronismo redefinió la identidad nacional, favoreciendo una sociedad con una clase media y trabajadora empoderada y consciente de sus derechos. En conclusión, el peronismo argentino fue un movimiento complejo y multifacético que surgió de la necesidad de justicia social y de la búsqueda de una nueva identidad nacional. Sus orígenes se encuentran en el descontento de la clase trabajadora, lo que culminó en una serie de eventos cruciales y líderes influyentes que moldearon el destino de Argentina. El legado del peronismo se extiende más allá del cambio político, impulsando reformas sociales, la participación de la mujer en la política y un renovado sentido de identidad argentina arraigado en la justicia social y el orgullo nacional. Como un hito en la historia de Argentina, el peronismo no solo desafió al antiguo régimen, sino que también sentó las bases para una nación más inclusiva y con mayor conciencia social, cuya influencia sigue vigente y polarizando a la sociedad hasta el día de hoy. A pesar de las luchas internas, los periodos de proscripción y los desafíos que siguieron a su fin, la herencia del peronismo se mantiene como un evento político y social muy significativo del siglo XX en Argentina, marcando el inicio de un camino hacia la modernización y la búsqueda de una sociedad más justa para todos los ciudadanos.